Hola amigos bibliófilos, aquí estamos hoy con el wrap-up de marzo. Sí, os voy a comentar así un poco por encima las lecturas del mes de marzo, que al final fueron 8 libros, que está bastante bien, y además las lecturas así en general, salvo alguna pequeña excepción que tampoco es que me disgustara, pero así en general me gustaron bastante. Fueron buenos libros que me parecieron muy entretenidos, y en general podemos decir que marzo fue un buen mes. Y bueno, empezando con la primera de esas lecturas, es La juguetería errante de Edmund Crispin, que es un libro que mezcla humor y misterio detectivesco, aunque principalmente humor. De este libro ya hice una videoreseña que os dejaré el link para que le echéis un vistazo si queréis, pero así, en resumen, diríamos que nos cuenta la historia de Richard Cadogan, que es un poeta que decide tomarse unas vacaciones e irse a Oxford, al que llega de noche, y allí, caminando por las calles, encuentra una juguetería que tiene la puerta abierta y decide entrar por si hay ladrones, y entonces al subir al piso de arriba, que es donde está la vivienda, se encuentra con un cadáver y alguien le deja inconsciente, se despierta, huye de allí, va a la policía, informa, pero cuando llegan al lugar de los hechos resulta que no hay cadáver, pero tampoco hay tienda de juguetes, sino que es un ultramarinos, y entonces como la policía no le cree, decide acudir a su viejo amigo Gervase Fenn, que es un profesor de literatura de Oxford, pero también es un detective aficionado, y entonces estas dos personas empiezan a investigar el caso, y el libro es muy locura. Es muy gracioso y más o menos lo describí como una mezcla entre Agatha Christie, Gerald Darrell y un poquito de los hermanos Marx, porque tiene un poco de humor loco y caótico. Yo me lo pasé muy bien y puedo decir que en principio es una comedia, pero no por ello descuida la parte del misterio, que es un puzzle lógico muy bien desarrollado y muy bien hilvanado. Y a mí, como he dicho, me gustó mucho y me pareció muy divertido. La segunda lectura es La hija de Robert Post, de Stella Gibbon, y esta ya es directamente una comedia. De este también hice una videoreseña. Y nos cuenta la historia de Flora Post, que es una chica de 19 años que acaba de quedarse huérfana y decide que en vez de ponerse a trabajar, lo que va a hacer es vivir de sus familiares, de alguno de sus familiares. Entonces escribe cartas a sus familiares para ver si la acogen, y uno de esos familiares es su prima Judith Starkadr, que le dice que ya esperaba que ella reclamara sus derechos y que por supuesto le acogerá en su granja. Esto intriga muchísimo a Flora Post porque no tenía ningún conocimiento de que tuviera unos derechos que reclamar, y entonces, intrigada, con un poco de misterio que le echa a Judith, pues decide irse a esta granja a vivir, y allí se encontrará con esta familia, los Starkadr, que son cada uno pues muy pintorescos, cada uno un individuo con su problemática, y lo que ella hace es ir poco a poco solucionando la vida de estas personas, de estos familiares, porque lo que ella quiere es una vida ordenada y en paz. Y básicamente lo describí un poco como si Jane Austen estuviera viviendo en el universo de las hermanas Bronte, pero más específicamente si Jane Austen estuviera viviendo en el universo de, no sé, de las novelas de D.H. Lawrence o de alguno de otros autores que escribían melodramas rurales muy melodramáticos. Y claro, el humor consiste en que de forma muy irónica y muy satírica todas estas historias que serían muy melodramáticas en cualquier otra novela, pues aquí no, la soluciona Flora Post tan ricamente, ¿verdad? Con un poco de sentido común y sensatez, y no pasa todas esas cosas que parece que van a pasar, pues no. Además, el humor es muy meta, satiriza muchas cosas, no solo este tipo de novelas melodramáticas, sino también el cine moderno, un cierto tipo de teatro, los escritores como D.H. Lawrence, que estaban muy obsesionados con el sexo, y a mí me pareció muy divertida. Por supuesto, es un tipo de humor que a mí me gusta, es el fina ironía muy british, muy británica, y a mí me gusta mucho, pero a mí realmente esta novela me divirtió muchísimo y me encantó. La siguiente novela que me leí es La salvación de una santa, de Keigo Higashino,
que es la segunda novela de la serie El detective Galileo, de este escritor, que se publica en España. De esta novela también hice una videoreseña que podéis ver, y diré que nos cuenta cómo un rico empresario, Yoshitaka Mashiba, muere en su casa después de haber tomado o ingerido café envenenado, y las sospechas mayoritarias recaen en su mujer, pero resulta que su esposa estaba a como a 100 kilómetros de distancia de viaje y no pudo haber sido ella, salvo que nosotros sabemos que tuvo que ser ella. Y todo eso es el misterio, cómo se desenvuelve para que los policías averigüen realmente quién fue y cómo lo hizo, sobre todo cómo lo hizo, porque eso es lo que vertebra toda la novela, el misterio principal. Y comparándolo con la otra novela de Keigo Higashino, de esta misma serie, que sería La devoción del sospechoso X, debo decir que La devoción del sospechoso X me parece superior, me parece mejor hecha y que en definitiva puede gustar a más gente, pero esta novela, La salvación de una santa, yo creo que como misterio está muy bien, está muy bien estructurado, y si os gustan esta clase de puzzles de saber quién es el asesino, más concretamente cómo demonios lo hizo, pues esta novela es muy recomendable. La siguiente novela que me leí se titula Ladrones de tinta, escrito por Alfonso Mateo Sagasta, que nos cuenta la historia de Isidoro Montemayor, que se gana la vida en Madrid y es requerido por el editor de Cervantes, Francisco Robles, que está indignadísimo porque alguien llamado Avellaneda acaba de publicar la segunda parte no autorizada de El Quijote, y claro, le pide a Isidoro que investigue quién es este Avellaneda y cómo encontrarlo, porque realmente está muy indignado con esta segunda parte, porque él esperaba una segunda parte, sí, pero del propio Cervantes. Y toda la novela es esta investigación. Y bueno, ¿qué decir del libro? Bueno, en primer lugar, que me gustó mucho la edición que me prestó mi padre, porque es una edición que es pequeña, como el tamaño de un libro de bolsillo, pero era de tapa dura, con lo cual lo puedes meter en el bolso y al mismo tiempo utilizarlo como arma defensiva o arrojadiza, lo cual está muy bien. En cuanto a la historia en sí, al final, no sé, a mí me pareció que tenía un ritmo muy raro. En las primeras 100 páginas no pasa nada. Sí, se supone que tienes que dar ambientación, pero siempre está en el borde de igual excederse, básicamente porque se cuenta esta historia desde una primera persona de Isidoro Montemayor, que está escribiendo esta historia porque suele escribir ciertas gacetillas que suele enviar a ciertos clientes, y entonces les está contando cosas de este siglo XVII a gente que es del siglo XVII y que debería saber. Y esta clase de demasiada información o demasiada ambientación para escribirlo en primera persona a gente que se supone que ya sabe de esto, me sacaba un poco de la historia. Que yo entiendo que es necesaria la ambientación y siempre suelo preferir que sobre que no que falte, y está bien, pero es que algunas cosas chirriaban un poco, y al mismo tiempo además este hombre se fijaba muchísimo en los detalles escatológicos, o sea, no sé, en cómo evacuaban la orina o los excrementos. Hay una escena súper desagradable de él que tiene que ir de viaje y de repente pues tiene almorranas, y después de haber estado cabalgando todo el día pues la escena no es muy agradable. Y también cosas como que, yo qué sé, que en el siglo XVII la gente utilizaba orina para enjuagarse los dientes, ¿sabes? Esa clase de cosas que no necesitaba saber. Pero bueno, podría valer, pero es que tiene un ritmo muy raro. En las 100 primeras páginas, como he dicho, no parece que ocurra nada. En las 100 siguientes, parece que ya va a arrancar, y ya es en el último tramo donde realmente arranca, y no sé si es demasiadas páginas para lo que ocurre al final. Y además tiene una estructura de capítulos muy rara, que yo no sabía que era una nazi en cómo estructurar una novela en capítulos, pero me he dado cuenta que sí. Yo puedo entender capítulos cortos y tal, le dan ritmo, lo que sea, pero los capítulos, hay un capítulo que son 2 páginas en el que el protagonista está andando de un sitio a otro por la calle y ya está. O sea, es como si quisiera demostrarte el escritor lo bien documentado que está sobre las calles de Madrid de esa época. No sé, es un poco ridículo. O cortar de repente, está hablando con, yo que sé, Cervantes, y mientras está hablando va al siguiente capítulo, pero no porque Cervantes de repente haya dicho una información relevante o lo que sea, no, simplemente corta las escenas en capítulos
porque sí, no porque cambie de escena, no porque cambie de lugar, no porque se está trasladando física o yo que sé, mentalmente, no, simplemente es una, no sé, es una estructura de capítulos un poco rara que a mí me puso un poco nerviosa, que parece una tontería, pero pasó. Y bueno, no, es una novela entretenida, está muy bien escrita, con el lenguaje de la época y eso, pero no sé, normalita. Tampoco es una pasada. Eso sí, sirve para informarte sobre los piques que había entre los escritores de la época, tipo Góngora y Quevedo, que no se soportaban, o tampoco Lope de Vega y Cervantes. El siguiente libro, del que también hice una videoreseña, se titula El guardia, el poeta y el prisionero, de Jung Myung Lee, y nos cuenta cómo en una cárcel japonesa de 1944 de repente aparece uno de los carceleros, que se llama Sugiyama, asesinado. Obviamente tiene que haber sido asesinado por alguien de dentro, y le encomiendan la tarea de averiguar quién es el asesino a un joven carcelero, que poco a poco va desvelando el pasado y sobre todo la relación de este carcelero asesinado, Sugiyama, con uno de los presos de la cárcel, que es un poeta coreano. Y se basa esta historia en una historia real, que es el tiempo que estuvo en la cárcel un famoso poeta coreano llamado Yoon Dong-yu. Y a mí me gustó mucho esta novela, pero no es una novela exactamente de thriller, sino que es más una novela intimista, de la relación de las diversas personas en esta cárcel, de cómo cada uno tenía que decidir cosas que igual no quería para poder sobrevivir, y sobre todo habla mucho de la literatura, de la capacidad de salvación de la literatura, de la capacidad de poder hacerte sentirte libre, y sobre todo de la capacidad de hacerte sentirte libre y de causarte emociones de la poesía, puesto que este coreano era poeta. Y decir que me ha gustado mucho y que si queréis saber más podéis ver la reseña. La siguiente novela que me leí es Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, y esta me gusta muchísimo, es un thriller y me gustó muchísimo, pero no hice ninguna reseña porque es que no puedo contaros mucho de ello, y básicamente la reseña iba a ser como: no os puedo contar nada de esto. Nos habla de una treintañera que se llama Sophie, y que desde hace cierto tiempo Sophie tiene problemas, tiene problemas de memoria, olvida dónde deja las cosas, tiene lagunas de memoria, ¿vale? Y también lo que ocurre es que los cadáveres se van acumulando a su alrededor. Sí, eso pasa. Y a mí me gustó muchísimo esta novela, me entretuvo muchísimo, me tuvo en tensión todo el tiempo. Yo creo que falla un poco al final, hay ciertos detalles, hay ciertas sobreexplicaciones al final del libro, pero lo que es el resto es, en tensión. Hubo un momento en el que el estómago estaba duro como una piedra, porque lo vas sintiendo, esas cosas que estás pasándolo mal, pero no puedes dejar de leer. Y si alguien fuera a mi página de Goodreads y viera los diferentes comentarios mientras lo leía, puede verlos y ver cómo la espiral descendente que fue de cada vez estar flipándolo más, hasta que ya llegamos a la página 201 y ahí puse: ¡ay, la madre que me parió! Así, literalmente. Y eso que es una cosa que ya empezaba a sospechar, pero claro, ahí se confirma, porque estaba diciendo: no te atreverás, Pierre, no te atreverás, pero sí se atreve. Y sí, me gustó muchísimo. Claro que igual estoy dando demasiadas expectativas, porque yo tampoco soy una experta en thriller, ¿vale? Suelo leer novelas detectivescas que tengan algo de thriller, o novelas de misterio con algo de thriller, pero así, más thriller puro, pues no estoy acostumbrada, pero a mí me gustó mucho. Y aunque no es una novela de miedo, ciertas partes sí que dan miedo, ¿vale? Ciertas partes, esos temas de los que habla, de la pérdida de control y esas cosas, pues sí, da miedo. Hay ciertos detalles que dan miedo. Y si os gustan los thrillers, os lo puedo recomendar. Aunque probablemente si os gustan los thrillers ya lo habéis leído. El siguiente libro se titula Las marismas, de Arnaldur Indridason, creo que se pronuncia así, que es una novela negra nórdica, pero en este caso que se desarrolla en Islandia. Pero decir que es una novela negra nórdica normal, como puede ser otras del mismo género. No sé vosotros, pero yo estoy empezando un poco a saturarme de las novelas negras nórdicas. Tienen todas ciertos elementos comunes, sí, intentar decir que el estado del bienestar nórdico y esas cosas tiene puntos oscuros y cosas en la sociedad también
también que están podridas y los paisajes son muy tristones y el tiempo es un asco y la gente es muy fría y todas esas cosas, y además beben todos como cosacos, por Dios, qué manera de beber, y los detectives, si son hombres sobre todo de este tipo de novelas, son unos depresivos de espanto. Pero bueno, esta novela está bien, nos cuenta cómo el asesinato de un hombre en su casa, que en principio parece un asesinato muy típico, va a destapar una serie de crímenes del pasado y esas cosas. Y no está mal, la novela no está mal, está bien escrita, es ridículamente fácil de leer, en serio, me lo leí en un pispás. Es una de esas lecturas muy muy fáciles, es entretenido, pero es lo que yo digo, no tiene nada malo, no tiene ningún fallo o error que te saque de la lectura, pero tampoco tiene nada que lo destaque de otras novelas de novela negra o de otras novelas de lo que viene siendo el género negro nórdico. Es normal, está bien, es entretenido. Si queréis una novela negra nórdica que se desarrolla en Islandia, que tiene sus particularidades, y queréis saber un poco más del país, está bien, pero nada del otro mundo. Y por último, el último libro que me leí se titula Ritos funerarios, de Hannah Kent. De ese también hice una videoreseña, y deciros que básicamente nos cuenta la historia de la última mujer que fue decapitada en Islandia en el siglo XIX. Y en Islandia en esa época, al no tener cárceles, lo que hace es que deciden poner a Agnes Magnusdóttir, que es la acusada, una de las acusadas por el crimen de matar a 2 hombres, en casa de unos agricultores, para que pase allí sus últimos días hasta que la maten. Y allí se nos va desvelando poco a poco la historia de Agnes, y es una historia muy emotiva, muy bien escrita, incluso escrita de una forma bonita, porque podría haber sido escrita de forma más desagradable, pero no, o sea, deja los detalles duros, pero tampoco es demasiado escatológico. Y poco a poco es eso, nos vamos metiendo en lo que ocurrió, en la vida de Agnes, en cómo se siente la familia que la acoge, porque claro, al principio están muy asustados con ella. Y a mí me gustó muchísimo esta novela, me sorprendió. O sea, al final yo me emocionó, no llegué a llorar ni nada de eso, pero sí que llega a emocionarte, sí que llegas a empatizar mucho con Agnes. La edición de Alba además es muy bonita, es sencilla pero es bonita y está muy bien traducido, al menos a mí me pareció que estaba muy bien traducida. Y si os gustan este tipo de historias, pues o sea, no puedo más que recomendároslo. Y ya está, estos son todos los libros que leí en marzo. Y nada, si os ha gustado pues dadle a like, los comentarios están abiertos. Pronto tendré, dado que son mediados de abril, tener que hacer el wrap-up de abril el próximo mes, ya no queda mucho. Pero bueno, hasta entonces o hasta el siguiente vídeo, gracias como siempre por estar ahí. Adiós.